Hola, en este video vamos a ver la temática de vectores, partiendo por su definición y vamos a ver algunas propiedades, además de ciertas cantidades físicas que son importantes en física. Un vector es una herramienta matemática que nos permite representar algo que no es solamente un número, sino que tiene magnitud, sentido y dirección. Y usualmente nos representan este vector como una rayita con una flechita. Y cuando hablamos de magnitud, de sentido y de dirección, tiene que ver con esa rayita y esa flechita. La magnitud hace referencia al segmento de este vector, es decir, a esto. Y el sentido tiene que ver con el triangulito, con esto. O sea que si yo tengo, por ejemplo, un vector que va hacia allá, el mismo, conserva esa magnitud, el sentido va a ser distinto. Pero también va a ser distinta la dirección, que tiene que ver con el ángulo que se forma en base a mi sistema de referencia, que sería acá. Esa es la dirección. Entonces magnitud, segmento, sentido, el triángulo y dirección, el ángulo. Voy a borrar esto. Entonces, en base a eso, vamos a ver algunas cantidades o magnitudes físicas. Cantidades físicas que son específicamente dos. Unas son las cantidades vectoriales y otras son las cantidades escalares. También se le dice magnitudes escalares y vectoriales, pero prefiero, para evitar confusión con magnitud dentro de lo que tiene un vector, prefiero decirle cantidades físicas. Entonces un vector o las cantidades vectoriales tienen magnitud, sentido y dirección. Y los escalares tienen magnitud, pero no tienen sentido y sin dirección. Y un ejemplo de las cantidades escalares puede ser el tiempo, la temperatura, por ejemplo, la distancia y también la rapidez. Y en cantidades vectoriales tenemos la velocidad, que es distinto a la rapidez, el desplazamiento, que es distinto a la distancia, la fuerza, por ejemplo, la aceleración, entre otros. Y pasando al tema de escalares, para representar un escalar, por ejemplo, el tiempo, uno le dice que, por ejemplo, es un segundo. Y acá se ve de otra forma. Si, por ejemplo, tuviéramos un vector de velocidad en dos dimensiones, sería, por ejemplo, 20 metros partido segundo y más 30 metros partido segundo j. Y eso tiene una representación física a través de nuestro sistema de coordenadas. Entonces este sistema de coordenadas va a ser, por ejemplo, este B acá con un ángulo, y este va a medir 20 y este va a medir 30. Ahora vamos a ver la parte de las propiedades. Propiedades de vectores. La primera es la suma, que a mí me dice, por ejemplo, que un vector A más un vector B va a ser igual a un vector C. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tengo el vector A de esa forma más un vector B, me va a dar un vector C. ¿Cómo se hace la suma de vectores? Hay dos formas de sumarlos visualmente. Por ejemplo, unir el vector inicial, la parte de la flechita, con la parte trasera del otro vector. Y finalmente uno la parte trasera del primer vector con la del último. También tenemos
la resta, o mejor dicho, el negativo de un vector. Si por ejemplo tenemos A menos B, va a ser igual a otra cosa. Voy a dejar este A parecido al de anterior. Y el B ya sabríamos que debería ir hacia allá si fuera positivo. Ese es un B. Pero como es negativo, va a ir en sentido contrario. Entonces va a quedar hacia allá. Ahí, me quedó algo desparejo, pero quedaría algo así. Y finalmente, el vector final va a ser este. Ese va a ser el vector C. La otra propiedad que tenemos es que si nosotros multiplicamos, por ejemplo, un escalar con un vector, vamos a obtener un vector. Entonces, si fuera, por ejemplo, A por n, va a ser igual a un B. Y esto, si por ejemplo n fuera 2, si A valía esto, A por n va a ser S. Si fuera 2, sería 2 veces A. Y finalmente el vector final va a ser este, que sería el B. Y la última propiedad, que también es importante, que es que si yo, por ejemplo, tengo un vector A en este punto, ese vector va a ser el mismo en cualquier parte del espacio si es que yo no cambio su magnitud, su sentido y su dirección. Entonces lo voy a mover y lo voy a pegar acá. Ese vector A con ese vector A van a ser los mismos, siempre y cuando se conserve esto. Bueno, nos vemos.